Hola, hola, bienvenidos a Iglesia en Casa. El templo de Dios somos cada uno de nosotros, la casa espiritual de Dios somos cada uno de nosotros. Y donde nos reunimos dos o tres de nosotros que creemos en Dios, ahí hacemos una iglesia. En la casa, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar donde nosotros vamos, llevamos la presencia de Dios, llevamos a Dios, hacemos iglesia donde vayamos. No es que nosotros vamos a un lugar a buscar a Dios, sino que nosotros, en todo lugar donde vamos, nosotros llevamos a Dios, y donde nos encontramos con otros dos o tres que están en la misma sintonía con Dios, que tienen la relación de gracia con Dios, ahí hacemos una iglesia en cualquier lugar. Así que hoy en Iglesia en Casa tenemos uno de los temas más importantes, o por lo menos un tema bastante trascendental, y es la Cena del Señor. Exactamente. Bueno, lo que en algunas religiones llaman la Eucaristía, o en otras religiones llaman la Santa Cena. Hoy vamos a estar en función de esta inquietud, y principalmente la siguiente pregunta, y es: ¿qué significa tomar la Cena del Señor indignamente? Porque es un tema bastante álgido. Por lo general nosotros pues tenemos o por costumbre o por hábito hemos tenido como una concepción de lo que es tomar indignamente la Cena del Señor. Así que hoy tomaremos el contenido bíblico de 1 Corintios capítulo 11 del versículo 17 al 34, y ahí nos vamos a enfocar a qué es lo que nos dice, no lo que nos dice la costumbre, lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la religión, cualquiera que sea, sino lo que nos dice el contenido bíblico, que es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que vamos a compartir hoy, en función del contenido bíblico. ¿Qué significa tomar la Cena del Señor indignamente? Para que de pronto nos quitemos un peso de encima, o estemos colocándole a este escenario de la cena unas cargas que no corresponden. Así que, bueno, tenemos 1 Corintios como nuestro texto base. Y para esta primera parte, preguntémonos: ¿cuál es el propósito de la Cena del Señor? ¿Cuál es el propósito? Es decir, si el Señor Jesús instituye o establece esta práctica, debe ser para algo, debe tener un propósito, debe estar encaminada a algo especial. Así que si logramos ubicarnos específicamente el objetivo, el propósito de la Cena del Señor, podremos ir encontrando el camino a eso que queremos, y es tomar la cena indignamente. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dice así. El escritor está comentándole a raíz de algunas inquietudes que han tenido varios, entre esos puede ser incluso inquietudes que tenemos nosotros actualmente sobre qué es tomar indignamente. Entonces les hace todo un escrito, toda una respuesta dentro de esa carta que le hace a esta gente que está en este lugar, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Ahí en Corinto les envía esta carta a solicitud de unas inquietudes, y le responde de esta manera. Escuche bien: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, que el propósito de la Santa Cena, y es súper claro que lo tengamos aquí bien claro, la Cena del Señor, la Santa Cena o la Eucaristía, como usted quiera decirle, según la religión que usted esté, tiene un propósito específico, y es que cada vez que tomamos de ella, cada vez que comemos el pan, cada vez que bebemos de la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Así que el propósito es estar pregonando. El propósito de la Santa Cena es pregonar. Jesús murió, y sabemos que murió fue por nosotros. Murió para reconciliarnos con Dios. Entonces, ese es el propósito. Hasta que Jesús vuelva por su iglesia, hasta que Jesús vuelva por cada uno de los que hemos creído en la gracia de Dios y que se ha manifestado en carne en Jesús, en la gracia de Dios, el amor inmerecido de Dios. Hasta que Él vuelva, anunciamos su muerte. Es decir, Jesús ha muerto por nosotros. Eso es lo que anunciamos. Jesús ha muerto por usted, Jesús ha muerto por mí. Y el propósito de la Santa Cena, el propósito de este acontecimiento, este evento, el propósito de la Eucaristía, el propósito de la Cena del Señor, es anunciar su muerte. Es decir,
todos nosotros tenemos claro que Jesús ha muerto, y ha muerto por todos, porque el amor de Dios es para todos. Y los que queremos, pues recibimos esa conexión espiritual ahora con el Padre. Si tenemos bien claro el propósito de la cena del Señor, nos va a quedar mucho más fácil entender hacia dónde va lo indigno de tomar la cena, que es lo que queremos hoy resolver. Entonces, siempre que usted vaya a preparar el pan, a preparar la copa con el vino y a celebrar este magno acontecimiento, este evento especial de la cena del Señor, el único propósito es anunciar la muerte del Señor. Si nos mantenemos en ese propósito, vamos a entender siempre entonces la esencia de este asunto. Si le comenzamos a agredir, a sumar ingredientes, a adicionar ingredientes, eso nos puede desvirtuar la esencia del propósito. Así que el propósito es uno, anunciar la muerte del Señor hasta que Él vuelva, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Una iglesia que Él ha establecido para todos los que han creído en el amor de Dios. Hasta que Él vuelva, usted y yo entonces anunciamos la muerte del Señor. Y ahí vamos entonces, estamos en 1 Corintios capítulo 11. Y ahí vamos a encontrar, en esa institución de la cena del Señor, vamos a encontrar los elementos que nos pueden ayudar a entender cuándo es que tomamos la cena indignamente, o qué significa eso de tomar la cena indignamente. Curiosamente, en ese pasaje, en ese contenido bíblico, vamos encontrando el propósito y vamos encontrando lo que Pablo, lo que el escritor de esa carta, al enviar la carta a estas personas que estaban en Corinto, tenía como intención, es decir, explicarles la cena y los va también como corrigiendo en algunos asuntos que están alrededor de la cena del Señor, y esa corrección vamos a verla nosotros hoy en función de tomar la cena indignamente. Y la primera amonestación que hace Pablo sobre la cena del Señor a estas personas que les está escribiendo, y que nos puede servir a nosotros para entender un poco mejor el contexto de este evento, está en 1 Corintios capítulo 11, versículos 20 y 21. Dice así Pablo: cuando ustedes se reúnen, porque usted y yo nos reunimos a celebrar la cena del Señor, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, está diciendo. Es decir, está diciendo, aquí hay una amonestación para ustedes. Y esta amonestación nos va a permitir entender y llegar al asunto de lo indigno, de hacerlo sin honor. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, está diciendo Pablo. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, pues algunos quedan con hambre, mientras que otros se embriagan, se emborrachan. Es decir, que como había vino, recuerden que la cena era pan, vino, y era incluso carne, y era todo un acontecimiento como Jesús. Recuerden que Jesús les dijo: vayan por el cordero, allá a tal lugar que vamos a celebrar la Pascua, ¿recuerdan? Porque la cena era todo, ¿no? Era toda una comida con carne, y el pan y el vino era como ese acompañamiento especial, pero eran varios elementos culinarios que hacían parte de la cena. Entonces, les dice, les está apuntando, es decir, pareciera como que la gente era a comer por comer. Como era un acontecimiento donde había toda una cena, toda una comida, como dice uno. La gente iba a comer y otros a beber. Entonces se apresuraban. Y no se enfocaba entonces en esa reunión de la Santa Cena, esa reunión de la Cena del Señor, esa reunión de la Eucaristía, no se enfocaba en lo esencial, que era anunciar la muerte del Señor, sino que iban cada uno con propósitos diferentes y se juntaban. Seguramente el uno llamaba al otro, lo invitaba, y hay comida, y hay cena, y esa era la motivación. Y confluían varias personas en el lugar, en la casa donde estaban, y celebraban entonces la Cena del Señor. Pero Pablo les estaba diciendo, la están celebrando mal, ustedes se están apresurando a comer, no están haciendo lo que la cena del Señor quiere, que es anunciarla, pero para anunciarla hay que entender lo que significa. Y entonces,
Ahí comienza Pablo a ayudarles a estas personas y también nos ayuda a nosotros a entender esta práctica de la cena del Señor. Bastante interesante, muy interesante, porque eso nos va a facilitar entonces entenderlo, poder discernir, poder entender qué es honrar la cena del Señor, qué es honrar el cuerpo, el pan, qué es honrar la sangre. Y entonces en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 25, Pablo les va a ellos a enseñar esto de lo que es discernir el cuerpo de Cristo, de lo que es honrar el cuerpo de Cristo, porque los está encaminando a que pareciera que están tomándola indignamente. Si lo que no quiero, dice Pablo, es que ustedes tomen la cena indignamente. Así que los llevo lentamente. ¿Y cómo los lleva? Primero, a decirles cuál es el propósito. Segundo, a amonestarlos sobre lo que ellos están, lo que los convoca. Los está convocando simplemente comer y beber, simplemente. Entonces aquí le dice, oiga, entendamos qué es honrar, qué es discernir el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 25. Dice así el escritor: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Jesús fue entregado, fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y en memoria significa en memoria de anunciar la muerte, ¿no? Súper claro. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Nuevo pacto, nuevo acuerdo, la nueva relación que hay. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan pues esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Así que, cuando Pablo los quiere llevar a qué es honrar, qué es discernir este acontecimiento, este hecho que ha hecho Jesús, los lleva al paso a paso, los lleva a la copa, los lleva al vino, los lleva a la sangre, los lleva a lo que significa ese cuerpo entregado. O sea, discernir, honrar el cuerpo de Cristo, que sería no tomar la cena indignamente, está en función de entender lo que es la copa, entender lo que es el vino, que es la sangre, entender lo que es el cuerpo de Cristo. Y lo que es el nuevo pacto. Es decir, discernir el cuerpo de Cristo, honrar el cuerpo de Cristo, honrar la cena del Señor, única y exclusivamente está en función de, oiga, no vengan aquí a comer, por pasar el tiempo, sino que examínense a ustedes y miren si ustedes están haciendo esto con el propósito que Dios lo estableció. Este acontecimiento se ha establecido para anunciar la muerte. Pero la muerte de Cristo, ¿qué es? Es decir, el cuerpo, la sangre, ¿qué es eso finalmente? Entonces, honrar lo que Cristo hizo, honrar el cuerpo, honrar la sangre de Cristo, es tomarse el tiempo. Por eso dice, examínese cada uno a sí mismo. Es tomar el tiempo para entender este asunto. Es decir, este asunto de anunciar. Es decir, comemos esto y bebemos esto para anunciar la muerte de Jesús. ¿Pero qué significa eso de anunciar la muerte? Pues Pablo lo dice aquí claramente. Significa entender ese sacrificio. Significa entender esa muerte que estamos anunciando. Y esa muerte lo que significa, escuche bien que es súper clave, significa que hemos entrado a un nuevo pacto con Dios, que hemos entrado a una nueva relación con Dios. Es decir, que discernir o honrar el cuerpo y la sangre de Cristo es tomarse el tiempo para examinar este asunto de que Jesús, lo que significa finalmente, su muerte y anunciar su muerte, lo que significa finalmente, es el establecimiento de un nuevo pacto. Lo que nosotros encontramos en la Biblia, desde Génesis
1:1 hasta Apocalipsis 22:21, lo que encontramos es una serie, son dos grandes relaciones entre Dios y la humanidad, dos grandes pactos, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, es una relación que Dios hace exclusivamente, una forma de relacionarse Dios exclusivamente con un pueblo específico, el pueblo de Israel. Pero el Nuevo Pacto es el pacto que hace Dios, la nueva relación que hace Dios con todos los seres humanos. Ya no con un pueblo específico, sino con todos los seres humanos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, la cena del Señor significa que la muerte de Cristo es la entrada al nuevo pacto, a la nueva relación. Y esa nueva relación está sostenida por el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. No nos ganamos el amor de Dios, no nos ganamos el favor de Dios, no nos ganamos la bendición de Dios. Dios nos las dio, nos las regala sin condiciones, solamente creer que Él nos amó y que en evidencia de ese amor dio a su Hijo. Así que honrar la cena del Señor, honrar la Eucaristía, honrar la Santa Cena, discernirla, como dice Pablo ahí en Corintios, a los de Corinto, discernirla es entender el sacrificio. El sacrificio significa el nuevo pacto. Yo honro la cena del Señor cuando vengo a tomarla con otros como usted y como yo. Yo honro la sangre de Cristo cuando vengo a tomarla y tomo conciencia de que aquí lo que estoy haciendo es recordando que Jesús murió y que esa muerte de Jesús significa un nuevo pacto, una nueva relación con Dios. Y esa nueva relación parte del amor inmerecido de Dios hacia mí, que no depende de mí, sino que dependió de Dios únicamente. Y entonces eso hace cambiar mi perspectiva y mi relación con Dios. Y eso es tremendo. Mire que la recomendación final de Pablo a los de Corintios, a los que les escribe, y esto va para usted y para mí, que estamos reunidos para entender la cena del Señor, que estamos aquí tratando de discernir, como dijo Pablo, examínese cada uno a sí mismo y ya no coman por comer, sino que coman discerniendo lo que significa el cuerpo y la sangre. Y el cuerpo y la sangre significan el nuevo pacto, la nueva relación. La nueva relación parte de Dios. Dios ha decidido reconciliarnos a través de su Hijo, a pesar de nosotros. Eso es el amor inmerecido, eso es la gracia de Dios. Así que la cena del Señor es la gracia, es ahí entender la gracia de Dios, es recordar la gracia de Dios hacia nosotros. Y mire que la última recomendación de Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 33 y 34, mire que es curioso cómo comienza Pablo a ayudarles a entender la cena para que no la tomen indignamente. ¿Cómo comienza y cómo termina? Comienza con una amonestación diciéndoles, oiga, no lleguen aquí, ustedes no le ponen interés a esto, están tomándola por tomar, y algunos comen y vienen a comer y otros hasta se emborrachan y se llenan y no le ponen a eso sentido, no disciernen lo que significa esto. Y al final termina con lo mismo. Dice, así que mis amados hermanos, dice Pablo, cuando se reúnan para la cena del Señor, para la Santa Cena, para la Eucaristía, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno come en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes, porque está diciendo que, mire, por eso algunos están enfermos, otros están con problemas, otros incluso hasta han muerto, algunos están débiles. ¿Y es por qué? Porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Porque están tomando juicio contra sí. Como no lo disciernen, porque si uno no discierne que el cuerpo de Cristo fue dado para recibir la gracia de Dios, entonces si uno no discierne eso, lo que recibe es juicio. Porque si no hay gracia, lo que hay es juicio, hay ley. Entonces está diciéndole Pablo, oiga, no se reúnan a la carrera por comer, por tomar, por beber el vino, por comer el del pan. No se reúnan por eso, que eso no es el propósito de la cena. El propósito de la cena es anunciar la muerte del Señor. Y le dice, mire, si de veras tienen hambre, pues coman en su casa. Es decir, la cena del Señor no es para terminar un ayuno. ¿Sí? La cena del Señor no tiene como propósito porque yo voy a hacer algo especial. La cena del Señor no es un asunto
para yo ponerme a cuentas con el Señor incluso. El que se pone a cuentas conmigo es Dios. Y me salda las cuentas que yo debo con Él a través de Jesucristo, a través de la sangre y el cuerpo del Señor. Ahí donde Dios decide ponerme a cuentas con Él. Yo no me pongo a cuentas con Dios, porque yo siempre voy a estar haciendo lo malo delante de Dios. Usted y yo siempre vamos a estar cometiendo algún acto de desobediencia. Así que no podemos dejarnos, llevar por la idea de que la cena del Señor, de que la Eucaristía es un asunto en el que yo, de manera extraña, llego y expongo los pecados y las desobediencias que he tenido, y ahí me pongo al día con Dios. La cena del Señor está hecha única y exclusivamente para anunciar la muerte del Señor. Y anunciar su muerte es discernir que Jesús murió por mí, para que yo entre en esa reconciliación con Dios. Entonces Pablo le dice, disciernan eso, examínense ustedes mismos, cómo están haciendo, qué los está reuniendo, qué los convoca. Si la cena del Señor fuera para poner al día las desobediencias, entonces nunca la tomaríamos. Cuando dice, examínese cada uno a sí mismo y pruebe el pan y coma el pan y beba del vino, no está hablando, el contexto no es ninguna desobediencia del hombre, porque el hombre siempre va a estar en desobediencia. El ser humano, la naturaleza humana siempre está en desobediencia ante Dios. Entonces usted nunca va a estar al día delante de Dios. El que nos pone al día es Jesús, y por eso dice, este asunto de la cena es para que recuerden que el que nos pone al día con Dios es la sangre y es el cuerpo de Cristo. No son ustedes, o si no, nunca podrían tomar la Santa Cena, nunca podrían tomar la Eucaristía, nunca podrían tomar la Cena del Señor, porque nunca están a cuentas, nunca están sin deudas con el Señor. Entonces aquí cambia el panorama, porque yo no voy entonces a la Santa Cena a comentar mis pecados, a confesar mis pecados. No hay en todo el contexto de lo que hemos leído, no hay ningún espacio para confesión de pecados. La Santa Cena no es para confesar los pecados que hemos hecho en la última semana, en el último mes. La Santa Cena es para anunciar la muerte de Cristo y anunciar que esa muerte significa que Dios me ha amado por pura gracia, que me he ganado su amor por Jesús, no por mí. Que Dios ha decidido amarme, no porque yo lo merezca, sino porque Él es amor y porque Él ha dado a su Hijo en evidencia de ese amor inmerecido hacia nosotros. Ese es el significado de la Santa Cena. Así que tomar la cena del Señor indignamente significa no pensar que Jesús dio su cuerpo y su sangre para recibir la gracia de Dios. Eso es el significado honroso de la cena del Señor. Así que tomarla con otro sentido es tomarla indignamente, porque no se está dando honra a lo que significa el cuerpo y a lo que significa la sangre derramada de Jesús en la cruz. Tomarla indignamente es tomarla sin tomarse el tiempo de examinar el sacrificio, la muerte de Jesús. Tomarla indignamente es tomarla con otros propósitos, a que no sea este que Pablo está diciendo. Tomarla indignamente es tomarla con la intención de que yo me voy a ganar el favor de Dios. Es que voy a la Santa Cena para yo estar bien con Dios y me gano el favor de Dios. Eso es tomarla indignamente, porque es tomarla desde el mérito mío. Tomar la cena del Señor dignamente, honrar el cuerpo y la sangre, es entender que la sangre de Cristo es la que me reconcilia con Dios. Es entender que el cuerpo de Cristo es el que me reconcilia con Dios, con nuestro Padre Celestial. Eso es tomar la cena del Señor dignamente. Eso es honrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es honrar la copa y el pan del Señor. Ese es el cuerpo. Esa es la honra. Esa es la dignidad de la Santa Cena. Así que pongamos la cena del Señor en su posición, en la posición que Pablo la puso al enviarle esta carta a los Corintios. Lo que pasa es que las prácticas religiosas que tenemos nosotros en nuestras diferentes religiones, esas prácticas nos han llevado a entender la cena de otra manera, a entender la cena
como un escenario diferente al que Pablo está diciendo. El escenario de la cena del Señor es el escenario que Pablo apunta en 1 Corintios 11:27. Y lo que apunta el Señor, lo que apunta Pablo es a unos desórdenes que no tienen nada que ver, sino única y exclusivamente porque no se está tomando el sentido de la Santa Cena. Porque se ha desviado la Santa Cena, unos para comer, otros para beber. O como se hace en algunas religiones actualmente, que se ha desviado la Santa Cena con propósitos diferentes. Espacios para supuestamente ponernos al día con Dios. Ese no es el propósito de la Santa Cena. El propósito exclusivo de la Santa Cena es anunciar la muerte del Señor, la muerte de Jesús, hasta que Él venga. Es decir, nos reunimos aquí con el pan y el vino para decir: Jesús murió por nosotros. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y esa muerte significa que yo tengo ahora entrada directa con Dios. Esa muerte significa la entrada de la gracia, la entrada del amor de Dios, la entrada del amor inmerecido a todo el mundo. Eso es lo que significa la muerte de Jesús. Anunciar la muerte de Jesús es decir, escuche bien, anunciar la muerte de Jesús es decir: ¡hey, mundo! Dios los ama. Y ha dado a su Hijo en evidencia de ese amor. Y su cuerpo y su sangre significa que Dios ha decidido dar lo mejor de Él, ha decidido amarnos por gracia. Eso significa anunciar la muerte del Señor. Eso significa la cena del Señor, la Eucaristía, la Santa Cena. Así que tomemos, como dijo, tomemos el pan y tomemos el vino una vez que discernamos, una vez que honremos a Jesús. Una vez que honremos lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Eso es iglesia en casa. Nosotros somos los que llevamos la iglesia, llevamos la presencia de Dios a todo lugar. Eso es iglesia en casa. Así que invitados para que tomemos la cena del Señor dignamente, para que honremos el cuerpo y la sangre de Cristo dignamente. Y honrarla es entender, es discernir que su cuerpo y su sangre son evidencia del amor inmerecido de Dios. Eso es honrar la cena del Señor. Así que no siento más. Sigamos llevando a Dios a todo lugar donde vayamos, a todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro estudio, en nuestros lugares, en cualquier lugar. Nosotros somos el templo de Dios. Usted y yo somos la casa espiritual de Dios. Así que, chao, chao, y nos vemos en el cielo.